Saludos amigos de Al Filo, acaba de comenzar el programa número 1, el informativo de todos los fines de semana. Al Filo, esta semana como todas las semanas, importantes informaciones, comentarios, recomendaciones. Una entrevista de lujo tenemos en el día de hoy con el doctor Sánchez Cárdenas, quien dirigió todo este tema de salud durante el gobierno del PLD, ¿verdad? En todo lo que, en el último tramo ya pues del gobierno. Vamos arriba y venimos con los comentarios. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de los comentarios. Esta semana tenemos muchos temas que fueron noticias, que fueron tendencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. El primer tema que tenemos es el lanzamiento del programa Mi País Seguro, implementado o guiado desde el Ministerio de Interior y Policía, en presentación desde la comunidad de Cristo Rey, ¿verdad? Donde estuvo presente el presidente de la República, de igual manera la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y por qué no también Alfredo Pacheco, quien es presidente de la Cámara de Diputados, que también es del sector de Cristo Rey. Miren, este es un tema, señores, cuando se habla de seguridad ciudadana, este es un tema que nos llama mucho la atención, puesto que al final todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana nos afecta de manera directa y de manera precisa. Este plan que ha anunciado el presidente Luis Abinader es un plan que a mí en lo personal no me satisface mucho, puesto que no contempla elementos esenciales de lo que es un plan de seguridad ciudadana, o más que de seguridad ciudadana, debería ser un plan de seguridad pública. Porque ese plan de seguridad pública, no ciudadana, sino pública, debe también dar seguridad a los turistas, que no son ciudadanos dominicanos. También debe dar seguridad a los niños. Entonces, la palabra correcta, inclusive, para los fines, no tiene que ser ciudadano, sino público. Pero vemos que prácticamente este plan que ha anunciado el gobierno de Luis Abinader se ha concentrado en dos puntos esenciales que están muy desvinculados a los delitos del día a día y a los crímenes y delitos que ocurren en la República Dominicana, que muy bien se llevan desde el Ministerio de Interior y Policía a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que funciona en conjunto con el PNUD. En este plan se están atacando dos puntos. Número uno, la convivencia. Qué bueno que se está atacando la convivencia. Sí, ahí estoy de acuerdo con atacar la convivencia. ¿Por qué? Porque alrededor del 60% de los crímenes y delitos, de los crímenes, o más bien de los asesinatos que ocurren en la República Dominicana, una gran parte de ellos son fruto de la convivencia. Llámese que dos personas, amigos, conocidos o relacionados, comparten en un espacio público o cerrado y que luego termina en una trifulca, y esa trifulca pues termina en una muerte violenta. Ahí tú también puedes incluirle los feminicidios como se contemplan ya en nuestro ordenamiento jurídico inclusive. Y el otro punto es entonces el desarme de la población. Yo no sé, señores, si el desarme de la población sea una solución correcta, porque en este caso tú lo que quieres es que el que tenga un arma se desprenda de ella cuando el delincuente no se va a desprender de ella. ¿O ustedes creen, señoras y señores que nos siguen desde New Jersey, desde Boston, desde Madrid, desde Puerto Rico, donde también tenemos una gran audiencia, desde Santo Domingo, desde Santiago, que es nuestra casa también, que un delincuente va a soltar su arma de fuego, su herramienta de trabajo, porque para delinquir, que la usan, van a decir, no, esa arma de fuego, tengan gobierno, tengan Ministerio de Interior, ténganla. ¿Y por qué? Por un juguete, por una beca, por cualquier cosa. No, para nada. Aquí podría entregarle una gente seria su arma. La pregunta es, ¿y una gente seria anda cometiendo delitos con un arma de fuego? No, creo que no. Pero, más sin embargo, aquí en este plan de seguridad ciudadana, no se está atacando los robos, no se está atacando las riñas públicas, aunque también podrían entrar esto en temas de convivencia,
no se está atacando el asalto en la vía pública, que aunque ustedes no lo crean, eso ocurre en un nivel que ustedes no se imaginan. No se está atacando los robos de celulares, no se está atacando los robos cibernéticos, no se está atacando la mafia que hay desde las cárceles dominicanas, donde les roban el WhatsApp a las personas, luego piden. Eso también es un delito de alta tecnología. Los bancos son defalcados, las financieras, las personas, y yo no veo que en ese plan de seguridad ciudadana se contemple nada que tenga que ver contra los delitos de ciberseguridad o los delitos cibernéticos. No veo nada contra el robo, contra el crimen, yo no veo nada con los elementos esenciales de lo que es la seguridad ciudadana. No veo absolutamente nada. Yo no entiendo cómo ese plan va a tener éxito si no ataca los problemas medulares. Pero peor aún, tampoco contempla la inclusión de los comunitarios en ninguna de sus partes para la solución del problema. Y déjeme decirle por experiencia propia que ningún plan de seguridad en la República Dominicana va a tener éxito si tú no involucras a los actores que intervienen en la comunidad, como son los comunitarios, como es la Junta de Vecinos, las asociaciones de padres, como son las asociaciones campesinas, como son los choferes, como son los estudiantes. Hay que involucrar por completo los entes productivos y los actores sociales en cada uno de los pueblos si queremos tener realmente seguridad ciudadana en la República Dominicana. Y otro tema también que fue tendencia esta semana fue el recrudecimiento de las medidas, digo, porque prácticamente se ha retomado esto del toque de queda de manera drástica, como en algún momento dado la tuvimos, inclusive un poquito más agresivo que esto. Miren, este es un tema que a nosotros nos llama mucho a la atención y no le voy a decir que es correcto ni que es incorrecto, porque creo que es una medida acorde con la realidad que tenemos, con el aumento de las camas UCI, con el aumento del contagio que estamos viendo, que esta semana en la mayoría de los casos vimos 1.200, 1.300, 1.500, 1.600 contagios, cuando llegamos a ver contagios aquí de 300, de 200 diarios, y ahora estamos hablando de 1.500, o sea, estamos hablando de un 1000% de aumento de contagio. Y todo eso, lógicamente, que ha llevado a tomar medidas drásticas con referente a este tema. Yo, la verdad que entiendo que la población también ha sido un poquito descuidada con todo este tema. Aquí hace falta un poco de responsabilidad de todos los actores, no solamente el gobierno. Yo, independientemente de que tú puedas tener una simpatía política o partidaria que no sea afín con el partido de gobierno, yo creo que el cuidado del COVID, cuidar tu familia, cuidar tu casa, tus hijos, tus familiares, tus amigos, es preciso. Hay que tomar las medidas adecuadas. No importa, señores, que ya usted tenga la vacuna, no importa que tenga una de ellas. Hay que seguir manteniendo el distanciamiento social, hay que seguir manteniendo la mascarilla, que es un elemento esencial para que el contagio no continúe. Y hay que seguirse vacunando. Es lógico, tenemos países que tienen igual o más cantidad de vacunas que nosotros, como es el caso, por ejemplo, de Chile, de que tenemos conocimiento que tiene un gran rebrote también, pese a que tiene un gran número de vacunados. ¿Qué es lo que pasa? Que los que aún no tienen vacuna están desacatados, como dicen. Y bueno, se ha señalado mucho, en este caso, los famosos teteos, como le dicen ahora, o las fiestas populares o clandestinas inclusive. Esta semana vimos cómo fueron atrapados cientos de jóvenes, en el caso de esta zona de Pedro Brán, donde había una fiesta clandestina porque no está autorizada para esos fines con este tema del COVID, ya ustedes saben. Pero, lógicamente que la fiesta, lamentablemente, vamos a tener que dejarla para otra ocasión, vamos a tener que dejarla para otro punto, porque este rebrote es una realidad. Déjeme decirle que yo mismo me sorprendo. Yo he ido a tiendas, he ido a barbería, y cuando tú entras, hay 20 personas y hay 18 sin mascarilla. Eso no es posible. Aparentemente aquí no hay COVID, aquí no hay nada. Así lo decíamos en programas anteriores, porque
El comportamiento que evidencian las personas no es un comportamiento de que aún estamos en una pandemia. Todos estamos cansados del encierro, todos estamos cansados de las medidas, pero si queremos salir de esta pandemia, tenemos que poner de nuestra parte. Además, déjenme decirle que bajo la excusa de la pandemia, a este país se lo está llevando prácticamente el diablo. ¿Quién nos trajo? ¿Por qué? Porque tú tienes más de 13,000 millones en préstamos, inclusive 300 más millones de dólares que fueron tomados prestados esta semana, única y exclusivamente con la excusa de que son para el COVID. Y déjeme decirle que de eso no se ofrece ningún tipo de informe. Entonces, el usted cuidar su familia, cuidar el rebrote, no solamente sirve para mantener la pandemia a raya, también sirve para que unos pendejos, vamos a decirlo así, nos cojan a todo el país para coger miles de millones en préstamos sin ninguna explicación de qué lo están gastando, solamente o única y exclusivamente bajo la excusa que es para el combate del COVID. Déjeme decirle, 13,000 millones de dólares para combatir el COVID y todo lo contrario, el contagio más alto de toda la pandemia, el porcentaje más alto de camas UCI lo tenemos justamente ahora, a pesar de tener 13,000 millones de dólares en la costilla, supuestamente para resolver el problema del COVID. Otro tema también que ha sido, bueno, no solamente que ha sido tendencia, para mí, en lo personal también es de mucha preocupación porque este es un tema que lacera el interés nacional y también llama mucho a lo que es el nacionalismo y eso es peligroso. Y es referente a este canal de riego que está desarrollando el gobierno o las autoridades haitianas a raíz del río Masacre, que es un río que comparte la República Dominicana y la hermana provincia, perdón, el hermano país de Haití. Miren, señores, este es un tema que hay que ser muy delicado para tratarlo, ya que esto es un tema que ustedes saben que las relaciones de República Dominicana y Haití nunca han sido las mejores relaciones. No porque Haití sea negro y que nosotros seamos blancos, porque los dominicanos no somos blancos. Los dominicanos somos jabaos, tal vez como yo, blanco manchado. Ese es el dominicano común. Y el que no es blanco manchado, pues es negro, igual que el haitiano también. Por lo cual, aquí tenemos una raza mestiza. No creo que nosotros podamos reconocernos o vernos como blancos, porque no lo somos. El problema dominico-haitiano es un problema cultural, es un problema de vecindad, como mismo ocurre con todos los vecinos del mundo, como ocurre con los mexicanos y los estadounidenses, como ocurre con los colombianos y los venezolanos, como ocurre también con los españoles y los marroquíes, como ocurre con los israelíes y los palestinos, como los dominicanos y los haitianos. Los países que hacen frontera tienden a tener diferencias limítrofes con el país más cercano y tienen problemas que va más allá del problema de raza, que hay un problema regularmente de cultura, hay un problema de tierra, hay un problema relacionado con un sinnúmero de actividades propias del día a día de la política social o de la sociedad, de las sociedades, que se escapa, diría yo, inclusive de la mano de los gobiernos. Entonces, el tema Haití, no solamente para nosotros, recuerden que Haití tuvo una invasión, estuvimos invadidos por Haití durante unos 22 años y que nuestra independencia nacional ocurre a raíz de liberarnos del pueblo haitiano, del yugo del pueblo haitiano. Lógicamente que eso tiene algún impacto social, como mismo puede rezar composición social inclusive, con todo esto ocurrido. Yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Este tramo que se está desarrollando en Haití para poder tener agua del río Masacre, déjeme decirle que Haití es un desastre ecológico. Ese desastre ecológico que es Haití no le permite tener ríos, no le permite tener sombra, no le permite tener aire adecuado, no le permite tener toda la calidad de vida que lleva un pueblo que por lo menos mantenga sus recursos naturales. Ellos son depredadores naturales y sus bosques se lo han comido por completo
para hacer carbón. Haití es de los principales exportadores de carbón del mundo, por eso no tienen ni un palito de sombra, ¿verdad? Y no tienen tampoco los ríos ni las cañadas que son afluentes, manantiales, para poder tener agua dulce. Yo creo que Haití necesita agua, yo creo que sí, hay que ser justo, pero no puede ser que Haití tome agua del río Masacre, que está deprimido de por sí, que es pobre de por sí, que también deja sin agua a los dominicanos que están de este lado de la frontera, que también usan el Masacre como fuente de alimentación. El agua que necesiten, que la tomen directamente desde el Masacre, pero sin tener que hacerle un desvío, porque ese desvío, lógicamente, que el hacer el interés colectivo que conlleva tanto los dos pueblos, el pueblo haitiano como el pueblo dominicano. Así como se está tratando en el día de hoy, yo creo que las autoridades dominicanas no han sido lo suficientemente honestas con el pueblo dominicano, ya que le mintieron en principio bajo un supuesto diálogo que estaba haciendo. Luego le dieron luz verde al gobierno haitiano para que continuaran con esta obra, y luego entonces se despachan que no se van a juntar porque han continuado. Yo creo que esa poca transparencia en todo este proceso tiene lógicamente al pueblo dominicano atormentado. Por eso vimos una marcha esta semana encabezada por mi buen amigo Jaime y un grupo, bueno, también ahí vemos la diputada Sonia Agüero también, que fue de los marchantes, de los que marcharon en protesta con todo esto que está ocurriendo en la ciudad de Dajabón, ya donde ocurre la división con Juana Méndez, que nos divide justamente el río Masacre, que ya ustedes saben el nombre Masacre, de donde inclusive proviene este nombre. Esperamos que esta situación pueda llegar a un feliz término y que el agua no llegue al río, porque si llega al río se pueden destapar las pasiones, y las pasiones en medio de dos países que hacen frontera, los resultados pueden ser funestos, como ha ocurrido en muchas partes del mundo. Wow. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Wow. Saludos amigos de Al Filo, estamos aquí ya en el set de las entrevistas o la entrevista, como a ustedes les gusta. Tenemos con nosotros en el día de hoy un invitado especial. Él es el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien a su vez fue ministro de Salud Pública del gobierno pasado. Hoy nos place estando aquí con nosotros. Doctor, bienvenido al Filo. Saludos, buenas tardes y agradezco la invitación a su programa, de manera que estoy a sus órdenes. Bueno, para nosotros más que un placer que un domingo 11 de la mañana usted esté conversando con nosotros cuando sabemos que tiene compromisos familiares, pero el compromiso con el país también, para darle las informaciones adecuadas, también es preciso. Doctor, a propósito del país y todo lo que está ocurriendo, ya por su vasta experiencia como ministro de Salud Pública, cuando comenzó justamente la pandemia, vemos hoy que hay prácticamente un rebrote. ¿Cómo usted evalúa la situación del COVID hoy en la República Dominicana? Bueno, como acabas de decir, lo que tenemos ahora es un rebrote que era de esperarse en las circunstancias de apertura que se ha promovido, tanto de la vida económica y social como del turismo nacional, que desde el mes de octubre pasado se viene estimulando la participación, motivando a la sociedad dominicana a que use las instalaciones turísticas nacionales en vista de las dificultades del turismo internacional. Eso desde el punto de vista económico y social, buscando salvar las empresas nacionales, pues está muy bien. Pero aquí el tema tiene que ver con el balance entre la situación sanitaria por un lado y la apertura económica y social por el otro, y turística. Cuando abrimos
como se ha hecho la economía, el turismo y la vida social en un contexto en el cual una sociedad que tiene más de un año ya restringida su sociabilidad, pues lógicamente ha producido una suerte de explosión. La gente estaba deseosa de salir a la calle y eso se ha producido. Y el efecto es la ruptura del distanciamiento, el aumento de los contagios, y eso ha conducido a la situación que actualmente tenemos, que es de un aumento de los casos positivos, aumento de las unidades de UCI, la ocupación e igualmente la necesidad de emplear los respiradores artificiales con fines de atender la presión que sobre el sistema hospitalario y clínico privado se ha establecido. De modo pues que el secreto aquí está en mantener ese equilibrio entre la situación sanitaria y la apertura. Cuando de manera, digamos, poco cuidadosa se abre demasiado la economía y la vida social, el resultado es que el virus cobre por la parte sanitaria en vista del aumento de los contagios. De modo pues que esto, como lo ha hecho Europa, es abro un tiempo para que las empresas puedan tener un desahogo, una mejoría de su estado sin que se pierdan los empleos, pero volver a cerrar cuando la situación sanitaria, que es lo que estamos viendo ahora, ha llegado a un nivel tal que prácticamente se va haciendo insostenible las medidas que hasta ahora se han anunciado, y probablemente de no contenerse esta situación, pues nos veremos en la obligación de cerrar todavía más. Sacrificó entonces, doctor, el gobierno dominicano sacrificó la salud por la economía para garantizar el bienestar económico de las empresas en la República Dominicana. Sin lugar a dudas. Ha habido una apertura muy a puerta abierta total, sin tomar en cuenta limitaciones, etcétera. Ejemplo que podemos poner de la vida práctica para que cualquier ciudadano puede darse cuenta si se están creando las condiciones para tener una sanidad equilibrada. Usted va a una gran plaza o un supermercado, etcétera, y el aforo, la cantidad de gente que está dentro de los supermercados, habitualmente está por encima del 50% que se suele decir. Es decir, si seguimos en esa apertura, será imposible basar el control de la epidemia solamente con la vacunación, que como sabemos tiene un desarrollo lento y condicionado a la recepción de las vacunas. Por tanto, aquí tiene que implementarse un sistema de vigilancia, rastreo de casos, PCR, aislamientos y medidas de comunicación totalmente diferentes que puedan conducir a un control efectivo de la situación actual. Doctor, en la campaña pasada, mientras estaba en la guerra política entre el PLD y el PRM propuso unas carpas. Recuerdo unas carpas médicas que fueron aplaudidas por un sector de la población y criticados por otro. Mientras usted fue ministro de Salud Pública, ¿qué uso se le dio a esas carpas? Y si aún hoy existen o persisten, o por qué hoy no tenemos esas carpas instaladas para ayudar a la población. Bueno, en aquel entonces se usó para, no eran carpas habilitadas para como si fueran hospital, como se anunciaba. En una zona caliente como esta, pues lógicamente si no estaban climatizados, no era posible prestación de servicio alguna. Solamente ahí se usaba de que la gente iba a esperar ser llamado para la atención, pero no habían las condiciones climáticas. Yo mismo, durante una visita que hice, hablé con la persona del PRM que estaba encargada de ese centro, un doctor muy acreditado, y en la conversación pues nos dimos cuenta y convenimos en que realmente la prestación de servicio en las condiciones ahí tan calientes pues era prácticamente imposible. O sea que en ese momento fue un anuncio más mediático que de salud entonces. Bueno, yo pienso que sí. Probablemente se tuviera la idea
cuando se buscó esa carpa de que se podía hacer algo diferente, pero no es así. Para que esas carpas funcionen tendría que tener aires acondicionados y no lo tenían. Entonces ahí tenían simplemente abrirla para que ventilara de manera natural y se evitara aún así el calor que en ella se producía. Doctor, esta semana fue noticia en todos los medios de comunicación una rueda de prensa que realizó la Secretaría de Salud del PLD, en la cual usted dirige. ¿Cuáles fueron los puntos esenciales que se planteó en esa rueda de prensa para que quien no tuvo la oportunidad allá pues pueda también retomar y ponerse en sintonía con ustedes? Son varios puntos que se señalaron. El principal, de todas maneras, sigue siendo el llamado y puesta al servicio del sistema sanitario dominicano, de los locales del Partido de la Liberación Dominicana y de la gran cantidad de técnicos de que dispone el Partido de la Liberación Dominicana al servicio de los programas de contención del COVID-19, empezando por los planes de vacunación que se están llevando a cabo, y por otro lado también planteábamos la necesidad de cambio de la resolución con relación a la PCR, establecimiento y exigencia a los visitantes que provengan de países extranjeros de la PCR con fines de evitar el traslado de nuevas cepas que están circulando a nivel internacional y que se pudieran agregar a las que ya han sido encontradas. Pero, y notificadas. ¿podría explicar, doctor, a qué se refiere con el cambio de la PCR? Bueno, la resolución que circunscribía a una prueba por año. Una prueba por año tiene el efecto, primero, sobre el gasto de bolsillo, 4.300 pesos, cuando la mayoría de la gente gana entre 10 y 25.000 pesos. 4.000 pesos, una persona que gana 20.000 pesos, estamos hablando prácticamente de un 25% del salario que tiene que disponer. Entonces, si se le diagnostica con una PCR el COVID, a la salida se les repite la siguiente para ver si ya está negativa. Ahí estamos hablando ya de 8.600 pesos, que es casi la mitad del salario, de modo pues que eso se hace insostenible. Y por otra parte, la PCR es el instrumento fundamental para la vigilancia epidemiológica, junto a la labor de rastreo y localización de sintomáticos, la prueba y posteriormente las medidas de aislamiento o de resolución de los problemas que puedan encontrarse. Doctor, ¿usted cree que...? Igualmente también propusimos en esa rueda de prensa el retorno al teletrabajo que ya había sido establecido por el gobierno del presidente Medina. Esas medidas, lógicamente, van en la dirección de ayudar al gobierno a la resolución del tema. La vacunación casa a casa fue otra de las propuestas que hicimos para ampliar la cobertura de vacunas en el país. Fue discusión durante unas 2 o 3 semanas el deseo del Ministerio de Educación de regresar a las clases presenciales o semipresenciales, ¿verdad? Segmentado por algunos grupos y algunas provincias. Fue de gran discusión, aunque ya vemos que con el tema del toque de queda, pues eso ya tiene otra connotación. Pero ¿es correcta o es correcta la decisión de regresar los niños a las aulas en medio de la pandemia como estamos? Mire, yo en su momento dije que cuando estaba la positividad por debajo de 10%, que podíamos, reduciendo el aforo por aula, llevar los niños, los estudiantes a la escuela. Pero ¿qué sucede? Que en este momento estamos registrando positividades de 22, 23, 25, 26 y hasta 27%. Por tanto, en unas condiciones así, es muy difícil entonces la realización de ese proceso que veíamos factible cuando llegamos a estar a 10 o menos la positividad general de las últimas 4 semanas. Entonces, al modificarse con este brote, esta situación, pues lógicamente eso ya sí crea una situación diferente, salvo que se pudiera reducir el aforo a un 30% y que la visita de los estudiantes a las escuelas sea sola y únicamente con la finalidad de revisar
todos los contenidos que han sido impartidos vía televisión o a distancia con fines de verificar el proceso y las metas de aprendizaje que se habían establecido en el plan de formación. En este momento yo pienso que es un riesgo hasta tanto no se define el panorama sanitario en la República Dominicana. Doctor, en las redes sociales anda circulando ya hace alrededor de una semana unas métricas que yo no le puedo decir cuál es la fuente de esas métricas, donde dice que somos el país número 1 en el mundo en contagio de COVID en estos momentos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de verla o cuál es la veracidad de esa información que circula en redes sociales. Bueno, yo no sé la fuente, no la conozco, he oído y he visto, creo que llegué a ver algo en ese sentido. Yo pienso que eso es irrelevante en este momento. Sabemos que tenemos un rebrote, pero habitualmente no sigo las redes sociales para informarme. Habría que hacer comparaciones acerca de lo que está pasando en los diferentes países. Yo pongo un ejemplo, el caso chileno, que tiene casi el doble de vacunados que lo que tenemos nosotros proporcionalmente, y sin embargo Chile está viviendo en estos momentos pues una situación también especial, a pesar de que tiene una proporción de vacunados mucho mayor. ¿A qué se debe? A la fracción no vacunada por un lado y por el otro a aquellos que tienen una sola vacuna, que como sabemos no significa ni hay tiempo para que se desarrolle la inmunidad por vacuna, y aún aquellos que tienen 2 dosis deben esperar un tiempo de unos 45 a 60 días para que se produzca la inmunidad necesaria para contener la infección, o en aquellos casos en que la padezcan, pues que sea una afección leve. Doctor, por mucho tiempo se ha discutido sobre algunas formas de medicación, ¿verdad? De lo que es el COVID-19, sí, principalmente con el tema de la ivermectina. Los mitos sobre ella, aunque muchos políticos en el mundo abiertamente han expresado que consumen la ivermectina como prevención del tema COVID, en otro caso también como cura. En el caso suyo, su experiencia, ¿recomienda usted el uso médico de esta administración de salud de la ivermectina para prevenir el COVID, como en muchos lugares se ha dicho? No es un preventivo, o sea, las evidencias sobre la ivermectina no son claras y no hay unos papers, unas publicaciones científicas que demuestren lo que se le está atribuyendo o se le atribuía desde el inicio, y a la cual fuimos renuentes, que no fuera para investigación de la masificación de su uso, porque no había evidencia en ese sentido. Incluso puedo decir que ya hoy sabemos con claridad los escasos alcance terapéutico que tiene la hidroxicloroquina para el COVID-19. Pero esa medida se tomó sobre la base de los estudios del grupo de Marsella, que hizo unas publicaciones de unas investigaciones que se hicieron, pero que no eran suficientes para el manejo. Las autopsias realizadas en Italia a muchos de los pacientes fallecidos demostraron, número uno, que el COVID está asociado a trastornos de coagulación y que eso condujo al uso de medicación anticoagulante con fines de evitar esos problemas, pero igualmente que la neumonía y la afección también se veían controladas grandemente por el uso de esteroides, pero esos fueron también resultados que aparecieron ya tardíamente de fin del año pasado y que han ayudado bastante a reducir la mortalidad por el COVID, diferente a como ocurría al inicio de la epidemia, en que no teníamos un tratamiento claro, absolutamente, que no fuera el sintomático. Doctor, a propósito de cómo usted maneja el tema del COVID, tanto desde la posición como fuera de la posición, creo que ha sido de una manera muy responsable, o sea, con señalamiento y propuesta al mismo tiempo. La pregunta sería, el gobierno dominicano, usted que fue el referente más grande del manejo y control del COVID, ¿en algún momento le ha llamado, se le ha acercado a usted para pedirle colaboración referente a todo este tema del COVID y una posible solución? Yo quiero que usted me responda esa pregunta, luego que hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales y ya regresamos a ver si le han pedido ayuda o no le han pedido ayuda. Wow.
Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, doctor, le preguntaba, ¿le ha pedido ayuda o colaboración el actual gobierno, ya que usted es la persona con más experiencia en el país en manejo de COVID? Bueno, nosotros ofrecimos, aún durante la transición, el apoyo a las nuevas autoridades y lo hemos mantenido durante todo este trayecto en esa dirección, bajo el entendido de que se trata de un problema nación, un problema país, y que por tanto, como lo acaba de hacerse en la rueda de prensa el Partido de la Liberación Dominicana, en ese sentido es que ofrecía el apoyo del partido y de todos los técnicos de nuestra organización para apoyar al gobierno en el enfrentamiento de la pandemia. En esa dirección, una vez que eso se hizo en la rueda de prensa, el secretario general remitió al presidente de la República una comunicación en la cual ponía, según se había anunciado en la rueda de prensa también, a disposición del gobierno los locales y los técnicos de la salud del Partido de la Liberación Dominicana para enfrentar el COVID-19. A partir de ahí, igualmente le enviamos a la señora vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud y al señor ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, sendas comunicaciones en ese sentido. Ha sido respuesta en el día de ayer. El presidente Luis Abinader llamó al licenciado Mariotti para agradecer y aceptar el apoyo que le estábamos ofreciendo. Designó al ministro Paliza para la coordinación y a su vez delegó en el ministro de Salud, con el que he conversado hoy, y esperamos que a partir del próximo lunes ya estemos en acción. El Partido de la Liberación Dominicana, por su lado, está preparando los equipos de trabajo en cada una de las demarcaciones nacionales con fines de combinar con las autoridades nacionales el inicio de las operaciones de contrarrespuesta a el avance del COVID-19 en estos momentos. Doctor, cada gobierno tiene su librito, ¿verdad? Evidentemente Abinader continuó muchos de los planes y estrategias que ustedes desde el Ministerio de Salud Pública habían implementado, y creo que en un cierto momento fue exitoso mantener los planes, pero llegó un momento que se cansó. Hay muchas cuestionantes sobre cómo una persona que no sabe de salud coordina un gabinete de salud, como en el caso de la vicepresidenta. ¿Cree usted correcto que una persona que no conozca el tema salud sea quien coordine trabajo y esfuerzo referido como un tema de una pandemia? Bueno, es que hay una separación institucional y la vicepresidenta lo que está haciendo es coordinando, es decir, una gestión interinstitucional que hay ahí, y ella ejerce la coordinación de ese equipo. Ese equipo es responsable de llevar las políticas, las líneas de organización, respuesta, etcétera, a la comisión, y desde luego sin pérdida de las facultades de ley que a cada una de esas instituciones se le confiere la ley. Es bueno decir de que el gobierno continuó el plan estratégico diseñado para el enfrentamiento del COVID-19 que fue preparado durante nuestra gestión en lo fundamental. Y fíjense ustedes que ahora estamos hablando, y yo creo que son necesarios los ajustes que se han ido haciendo con fines de favorecer esta contención. Uno de los elementos claves de ese plan estratégico es el liderazgo y la coordinación interinstitucional que la hacíamos a través del COE, donde todas las instituciones coparticipantes y que tenían papeles distintos pero sinérgicos
en el enfrentamiento de la enfermedad, pues se coordinaban allí, nos repartíamos funciones, mientras el Ministerio de Salud Pública seguía ejerciendo sus funciones de rectoría como manda la ley. Doctor, vemos que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, Iván Lorenzo, dice o dijo públicamente en una sesión de la Cámara, de la Cámara, que se han tomado más de 10.000 millones de dólares en préstamos y que todo es bajo la excusa del COVID o para el COVID. ¿Ve usted factible que este tipo de préstamos se han tomado, o entiende usted que tiene que haber algún tipo de explicación desde el gobierno para ver en qué se están invirtiendo, en este caso, para mitigar los efectos de la pandemia? Bueno, yo preferiría que la Secretaría de Economía del partido, que durante la rueda de prensa, perdón, el almuerzo del Grupo Corripio, pues ahí se plantearon esos problemas y que estaban esencialmente referidos al cuidado que hay que poner al gasto cuando se toman estos préstamos y a qué se dedican, entendiendo que esencialmente deben ir dirigidos hacia inversiones productivas, que como hemos visto, la inversión de capital se ha reducido enormemente en el país a pesar de los préstamos. Por tanto, yo le pediría que consulten con los encargados de la Secretaría de Economía del partido para que puedan darle la opinión en este sentido. Cuando comienza la pandemia, doctor, aparentemente todo es prueba-error. Ya usted lo planteaba anteriormente, que muchos de los casos del tratamiento para el control del COVID llevó a experimentar con diferentes medicamentos para ver cuál sí y cuál no. Pero vemos que ya en el día de hoy ya hay evidencia científica de cuál es el medicamento adecuado para tratar el COVID en todas sus fases. Pero vemos un aumento sobredimensionado en estos momentos de las camas UCI y de los respiraderos. ¿A qué usted cree que se debe ese aumento desproporcionado a raíz inclusive de tener la cura ya con la vacuna y también de tener una medicación adecuada para el control del COVID? A raíz de este brote se ha producido un aumento significativo del número de casos. Eso se está presionando el sistema hospitalario. Y una de las expresiones son la escasez de camas, el aumento de el uso de las unidades de cuidados intensivos y de los intubamientos de pacientes. Esto significa de que la cantidad y el brote es de tal magnitud que prácticamente está llevando al colapso, como se está viendo en las quejas ciudadanas por la insuficiencia de camas, la insuficiencia de unidades de cuidados intensivos y igualmente en los ventiladores. Se ha establecido en 68% en el último boletín la ocupación de UCI y en un 57% los ventiladores. Eso habla de una gravedad por encima del 50% la ocupación y habla de complicaciones clínicas que ya son más que evidentes que se están dando, aparte de que los pacientes, los ciudadanos, están resentidos y buscando desesperados para sus parientes camas hospitalarias que no hay disponible o están casi a nivel de saturación. Eso lo ha informado el propio doctor José Joaquín Puello, Senencaba y otros médicos, la presidenta de la Sociedad de Neumología, de manera que es una cosa que ya está conocida por la opinión pública y a la que hay que prestar la mayor atención en estos momentos. Doctor, le preguntaba, aparentemente hay un recelo, un resentimiento en los sectores populares y artísticos que le achacan que el gran rebrote que tiene hoy la República Dominicana se debe a los famosos teteos en los barrios populares. ¿Hay alguna cuantía científica que demuestre que el rebrote es específicamente por eso? No, es que la causa principal no son los teteos, es la apertura económica y social que se ha producido en un contexto de cansancio de la población que está encerrada durante un año prácticamente, y al producirse y estimularse y hasta decirse que el COVID estaba controlado, pues la gente ha salido a un desahogo.
Y yo creo que en buena medida esos teteos se producían anteriormente, pero ahora se ven exacerbados por esa situación psicológica, digamos de psicología social, que está padeciendo no solamente esto, lo hemos visto en España y otros países donde la policía ha tenido que intervenir para realizar los controles de esos grupos que ya se sienten revelados y que son básicamente jóvenes. De modo pues que si bien es cierto que los teteos contribuyen a los contagios, no son la causa principal desde mi punto de vista. Existe aparentemente, doctor, hoy una resistencia a la vacuna de muchas personas, digo yo que por ignorancia. ¿A qué usted cree que se debe esta ignorancia con el tema? Bueno, hay varias causas que hemos visto. Una de ellas, hemos visto pronunciamientos de algunas sectas religiosas que han estado difundiendo ideas antivacuna en sus feligreses. Y yo creo, por eso decía en los comentarios anteriores, la necesidad, y el presidente Abinader ha ahora abierto esa ventana de que todo el liderazgo empresarial, civil, religioso, político participe para que toda la gente que está vinculada de una u otra forma pueda asumir una sola línea de comportamiento favorable a los procesos de vacunación. Es bueno que la gente sepa de que pasadas las 2 vacunas, solamente 0.01% son reinfectados. Y hay que ver entonces si ese 99.9% que se vacuna está prácticamente protegido, y si sufre la enfermedad, pues es sumamente leve. Doctor, de modo pues que hay que insistir en vacunar. Sí. Hay personas que dicen que se han infectado con la inyección de la vacuna, que no tenían COVID y que luego de inyectarse la primera dosis han dado positivo. Que si la vacuna infecta. No, lo que pasa es que se ha dicho y se ha explicado. Una sola dosis lo que hace es iniciar la reacción antígeno-anticuerpo, y el organismo empieza poco a poco a producir una elevación de los anticuerpos protectores, de manera que eso se toma tiempo. Cuando se pone la segunda dosis, se aumenta esa capacidad y aún así necesita su tiempo para adquirir la máxima potencia de protección que las vacunas ofrecen. De modo pues que aún así con la segunda vacuna hay personas, y por eso le estoy diciendo, que ronda el 0.01% aquellos que teniendo 2 vacunas se han infectado, lo cual no es significativo porque la mayoría de la gente, más del 99%, está protegida, y aún teniendo alguna sintomatología, pues es muy leve. Doctor, finalmente, ya viendo todo lo que está ocurriendo y cómo está el nivel de COVID, el nivel de cama UCI y cómo en el mundo inclusive nos están señalando que tenemos alto contagio, cosa que antes era todo lo contrario. Si usted tuviera que hacer 3 recomendaciones precisas para salvaguardar la situación, ¿cuáles fueran esas 3 recomendaciones de parte del doctor Sánchez Cárdenas? Número 1, reforzar la vigilancia epidemiológica de rastreo, localización de casos y con búsqueda activa, PCR, aislamiento, es decir, en las direcciones provinciales y de área en todo el territorio nacional. En segundo lugar, aumentar y reforzar, como ya se está planificando con todos los sectores nacionales y los líderes nacionales, los procesos de vacunación. Y en tercer lugar, mejorar la sinergia entre las diferentes instituciones que participan en la respuesta, junto a una mejora de la comunicación dirigida a orientar, educar y seducir a la población a seguir los lineamientos sanitarios que ya se han estado difundiendo desde hace mucho. Doctor, muchísimas gracias. Para nosotros, ¿verdad?, que es un placer que usted un domingo en la mañana, con su compromiso, pues tomara para educar, digo yo, que para educar a la población. Yo sé que no solamente la producción de Al Filo le agradece su gentileza, sino también todo el público que nos sigue a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. A ustedes no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos pues con la parte final del programa. Wow.
En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Amigos televidentes, muchísimas gracias por quedarse con nosotros durante toda una hora para la producción de Al Filo, de este programa que ya es un toque de queda durante 1, 3 o 4 años. Le agradecemos, como decíamos en principio, el sabor, el calor de su sintonía y esperamos que el próximo domingo estén a la misma hora en el mismo canal con otra entrega de Al Filo. Hasta la próxima. Wow.